Buenos días, profes. Cordial saludo para ustedes. Iniciamos una semana más llena de conocimientos, estrategias y contenidos que nos van a fortalecer el seguimiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje con nuestros estudiantes. En este ciclo 3 de la Ruta 2020, en el módulo de evaluación, se aborda esta como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento al proceso de aprendizaje. Para ello se ha trazado un objetivo general: orientar prácticas pedagógicas fundamentadas en la evaluación como un proceso formativo, flexible y acorde con las metodologías remotas en alternancia o presenciales. Y unos objetivos específicos, los cuales apuntan a, primero, reconocer el carácter pedagógico de la evaluación formativa. Segundo, considerar los diferentes componentes del proceso de evaluación con el fin de que sea realizable, que sea pertinente y acorde con la contingencia actual. Tercero, analizar los contextos educativos para definir de qué manera se implementará la evaluación formativa pensada en el proceso de los estudiantes. En la primera parte, que corresponde al momento de la exploración, tenemos un cuestionario de 7 preguntas a las cuales se les va a dar respuesta de sí y no. Una de las preguntas, les voy a leer una de las preguntas, sería: ¿conozco las características de los niños o conozco el nivel de aprendizaje de los estudiantes? Este cuestionario pues nos va a servir para recoger información sobre lo que ha sido el proceso de enseñanza y aprendizaje con los estudiantes y el avance que han tenido estos ante este proceso. Teniendo en cuenta lo trabajado durante varios años por el programa Todos Aprender en cuanto a evaluación y considerando este momento que estamos viviendo, se propone priorizar la evaluación formativa y auténtica, tomando como actores principales a los estudiantes, quienes a partir de los procesos de autoevaluación reflexionarán acerca de su proceso de aprendizaje. Los docentes evaluarán teniendo en cuenta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Para ello se debe considerar los aspectos de flexibilizar y motivar, teniendo en cuenta lo que hace que la educación en tiempo de pandemia sea diferente a la presencial, y en esto debemos considerar el costo emocional. ¿Costo emocional en qué sentido? Costo emocional para las familias, por las dificultades que se han venido presentando en todas las familias, como es la economía. Costo emocional para los estudiantes, porque esta nueva forma de crecer en casa crea vacíos en cuanto no se relacionan con sus pares, es decir, con sus otros compañeros. Costo emocional para ustedes como maestros, porque deben idear estrategias para lograr captar la atención de los estudiantes en la distancia y sortear las dificultades de conectividad. Otros aspectos a considerar es el uso de herramientas, atendiendo a realidades del hogar. Aprendizaje independiente. Los niños se ven obligados a aprender de acuerdo a las condiciones y dinámicas del hogar. Otro aspecto a considerar es la equidad, por cuanto nuestro territorio nacional es multicultural y no se puede estandarizar a nuestros niños y niñas. El siguiente aspecto son las expectativas. Las expectativas por el cambio que tuvo que hacer la escuela para iniciar una nueva forma de enseñar. Y por último, en objetivos integradores se hace necesario integrar las áreas del conocimiento para resignificar los verdaderos aprendizajes. ¿Cuáles son estos? Los que son o los que se dan en la casa, los que mediante la resolución de problemas y de la vida cotidiana se consiguen en los hogares. Visto esto, podemos analizar la evaluación como un proceso que permite la organización de un cronograma de actividades y permite planear la didáctica a utilizar. Muy bien, profes. La segunda parte de nuestra STS corresponde al momento de la estructuración, que estará a cargo de los tutores Lina López y Carmelo Meléndez. Muchísimas gracias. Agradecemos entonces a la compañera Patricia Montalvo, quien estuvo a cargo de esta primera etapa en esta STS. En lo que tiene que ver con la estructuración, lo vamos a estar acompañando mi persona y el tutor Carmelo Meléndez. Con respecto a la evaluación, es importante tener en cuenta algunos aspectos. ¿En qué sentido? En que la evaluación
debe impulsar a los estudiantes a identificar sus fortalezas, sus debilidades, sus avances o retrocesos, para que con esa información ellos trabajen de forma participativa, activa y responsable en su proceso formativo. Queremos resaltar que la valoración que se haga de los estudiantes no puede perpetrar acciones y reacciones de frustración, desestímulos, baja autoestima o desencanto por el aprendizaje y la vida escolar. Y los exámenes no son como los únicos recursos de evaluación, sobre todo en este contexto actual. Nos podemos apoyar en que en las llamadas, los videos, las mismas redes sociales, los correos electrónicos, en fin, la evaluación debe seguir haciéndose de forma continua, haciendo seguimiento y ofreciendo la retroalimentación respectiva. Y en consonancia con esto, apoyamos mucho lo propuesto por Álvarez. Es que la evaluación debe ser un ejercicio continuo. Y si eso es así, no hay razón para el fracaso, porque siempre se va a llegar a tiempo a actuar e intervenir inteligentemente en el momento oportuno. Entonces, bajo esta premisa, queremos iniciar estos aportes en lo que es la construcción de esa evaluación formativa. Carmelo. Sí, compañera, después de tratar estos aspectos relevantes de la evaluación, creo que es bueno que ahora la abordemos como un proceso y qué nos permite ese proceso. Dentro de este proceso, pues, hay una serie de acciones que son sistémicas y sistemáticas, pues, que parten de un diagnóstico global del estudiante que abarque lo cognitivo y lo procedimental, que también abarque el ser del estudiante para que este diagnóstico sea integral. Para después entrar a la parte de organizar, replantear, diseñar todo el proceso educativo, teniendo en cuenta, pues, todos los aspectos hallados en el diagnóstico, para que a partir de allí se flexibilice, no hablando en términos de fácil, sino hablando de esa flexibilización como a lo ajustado a las necesidades de cada estudiante, para que el proceso sea contextualizado, más no suave. Y por último, pues se plantean los objetivos para iniciar la organización de todo el proceso educativo. En ese sentido, es bueno indicar que la evaluación tiene unos propósitos. Un primer propósito es parte en coherencia con lo que ya pues Carmelo nos ha comentado de lo que tiene que ver con ese diagnóstico. O sea, esos propósitos nos van a ayudar a identificar cuáles son las necesidades y esas necesidades que tiene nuestro estudiante van a dar apertura a detectar cuáles son las debilidades y las fortalezas. Sí, es, compañera, y después de realizar ese diagnóstico se debe proponer las metodologías de seguimiento dentro del proceso educativo, como es el propósito, pues, de fortalecer esas falencias o debilidades que usted mencionaba previamente en este diagnóstico. Bueno, también es importante y otro propósito fundamental dentro de la evaluación que existan unos criterios que permitan construir esos planes de apoyo y seguimiento para que se pueda mejorar todo el proceso que está construyendo nuestro estudiante. Pues por último, y algo no menos importante, es hay que continuar con ese mejoramiento en todo este proceso, en el cual se deben realizar espacios de retroalimentación, no solo para emitir juicios, sino para acompañar y guiar mejoras en todo el proceso. Así es. Bueno, viene una parte importante que son las fases de la evaluación. Digamos que es bueno que nos apropiemos de estas fases, las cuales deben llevarse a cabo en todo el proceso educativo. Lo primero es que debemos plantear los objetivos que nos orientan el fin que se va a alcanzar, para después continuar con los criterios, que son las reglas que me van a permitir alcanzar los objetivos. Ya teniendo esto, pues se prosigue a la selección y elaboración del instrumento que se va a aplicar para la recolección de datos. Seguidamente se prosigue a la aplicación de la estrategia pedagógica, ya sea una clase, ya sea una guía, ya sea un proyecto, cualquier actividad pedagógica que se esté trabajando en este contexto con los estudiantes. Después de esto, pues obviamente se aplica el instrumento y se hace la respectiva sistematización de datos con un solo propósito, que es la toma de decisiones, la cual nos va a permitir rediseñar, reestructurar, replantear la estrategia donde se tenga en cuenta la mejora de las falencias, así como la continuación de mejorando todos los procesos. Bueno, estas fases
que tú mencionas, Carmelo, son muy importantes. Por eso ahora vamos a tratar de profundizar en cada una de ellas. Entonces, en primera instancia tenemos que hay que definir unos objetivos de aprendizaje. Y esos objetivos nos van a ayudar a identificar cuál es el comportamiento esperado después de la implementación de todas las estrategias que se han venido organizando desde la planeación que nosotros hemos realizado, pero tienen unas finalidades. Se establece un objetivo para desarrollar habilidades, aptitudes en los estudiantes, también para obtener información, para poder proponer nuevos conceptos, y en este sentido nos van a ayudar también a establecer cambios de hábito, nos van a ayudar a desarrollar habilidades y actitudes en los estudiantes o adquirir esa información que nos va a permitir desarrollar nuevos conceptos. Entonces, estos conocimientos nos van a abrir la posibilidad de que ese objetivo esté en coherencia con las competencias que como docentes nosotros proponemos que nuestros estudiantes alcancen. Parten de un qué, desarrollan una habilidad, pero esa habilidad tiene un contexto o unas circunstancias. Y pues, así como ustedes lo pueden apreciar, en esta lámina nos va mostrando algunos ejemplos de cómo se podrían definir esos objetivos de aprendizaje. Así es. Después de ese primer punto importante que abordó aquí la compañera Lina, que fueron los criterios, vamos a pasar a cómo establecer esos criterios. Pues como se ha dicho en anteriores acompañamientos, los criterios son reglas que determinan y valoran el trabajo del estudiante en relación a lo que debe mostrar o puede evidenciar o puede demostrar en un momento determinado del proceso educativo. Cuando se vaya a diseñar los criterios, estos deben responder a una pregunta, y es cómo valorar los desempeños de los estudiantes. Es en lo cual nosotros debemos estar meditando constantemente al momento de la elaboración de dichos criterios, pues para que sea el punto de partida en su valoración. Además, debemos tener presente que estos deben establecer qué evidencias se deben valorar. Aquí podemos ver dos ejemplos de criterio de unos establecimientos educativos. En su parte izquierda pueden ver un criterio basado para emitir ese juicio, ese valor no solamente cuantitativo, sino cualitativo del estudiante en la resolución de una guía. Y ustedes pueden apreciar los criterios que ahí se encuentran y la escala, por decirlo así, de valoración que se le puede dar en los desempeños que tiene cada estudiante. A su pantalla, en la parte derecha, vemos unos criterios que surgen de los derechos básicos de aprendizaje, de los cuales se desprenden unos objetivos, y de cada objetivo pues se desprenden unos criterios, uno de la parte cognitiva, uno de la parte procedimental y uno de la parte actitudinal. De aquí en adelante pues se le dará la escala valorativa a cada uno de ellos. Entonces, este puede ser un punto de partida importante para que nosotros veamos cuáles son esos ejemplos de criterio y cómo se pueden plantear. Compañera. Sí, y también es importante esta fase en la evaluación, y es la que tiene que ver con los instrumentos que vamos a utilizar pues para evaluar. Entonces, en esos criterios es importante porque los debo escoger a partir de lo que quiero evaluar. Es decir, si yo lo que necesito es observar, se recomienda que utilicemos registros, diarios de campo, entrevistas. Pero si mi intención es la de evaluar el desempeño, entonces podemos utilizar, como aparece acá, los cuestionarios, los mismos cuadernos de nuestros estudiantes e incluso las guías de aprendizaje. La otra intención que podemos tener es de pronto evaluar o analizar el desempeño de nuestros estudiantes. Entonces, en ese seguimiento es importante que utilicemos herramientas como los portafolios que recogen todo el proceso, las mismas rúbricas de evaluación o la resolución de problemas que nosotros pues podemos presentarle a nuestros estudiantes en el trabajo que ellos han podido realizar. Y otro elemento importante en estas fases de la evaluación lo constituyen las estrategias pedagógicas. Mire, en lo que se refiere a estas estrategias pedagógicas, están determinadas por las características de nuestros estudiantes. También las determinan los presaberes que ellos tienen, los contenidos que estamos proponiendo abordar, la intencionalidad de la estrategia aplicada, también la medición
de su efectividad y el progreso que se pueda evidenciar. Entonces, bajo estos criterios, nosotros vamos a establecer cuáles son las estrategias más adecuadas para poder realizar un proceso de evaluación más completo. Y todavía aquí abarcando todo este proceso de las fases, pues ahora viene la recolección de las evidencias. La compañera Lina pues hablaba de la elaboración de los instrumentos y de la puesta en práctica de la estrategia, pero debemos saber que el proceso educativo, dentro del proceso educativo se deben recopilar evidencias para elaborar los juicios, teniendo en cuenta pues los criterios preestablecidos de los cuales estuvimos hablando anteriormente. Y con todo esto pues se plantea la retroalimentación debida. Por otro lado, pues las evidencias son valiosas porque son las pruebas que presentan los estudiantes para demostrar sus competencias. De allí se establecen estos tipos de evidencia. Aquí tenemos tres. La primera, pues, de conocimiento. Entre estas pruebas de conocimiento, estas evidencias de conocimiento, encontramos lo que son las pruebas escritas, las pruebas orales. También se pueden incluir los ensayos. Dentro de las evidencias de actuación o de hacer, como otros autores lo llaman, encontramos lo que son los audios, los videos, los testimonios y pues obviamente las observaciones que hacen los docentes a cada estudiante. Por último, tenemos la evidencia pues de producto, las cuales son un material pues resultado de un proceso realizado por el estudiante, como son los proyectos, los informes finales y las creaciones. Sabemos que de pronto hay otros autores que se enmarcan en otros tipos de evidencias, pero estos son los principales que nosotros podemos tomar para así adentrarnos en todo este proceso de las fases de nuestra evaluación. Y cerrando estas fases, tenemos ya la toma de decisiones. Recuerden que partimos pues de los objetivos, de los criterios, de los instrumentos, también de las estrategias, y finalizamos ahora con las evidencias para poder tomar decisiones. En lo que tiene que ver con la toma de decisiones, se fundamenta en el análisis que hace el docente sobre lo que el estudiante aprendió, lo que le falta, lo que es fundamental que ese estudiante aprenda. Este análisis debe tener en cuenta cómo se hace el seguimiento, pero también ese seguimiento se tiene en cuenta allí la retroalimentación. Y hay una fortaleza importante aquí, que es la flexibilidad curricular. Entonces, todos estos elementos nos van a poder tomar decisiones con respecto a la evaluación del proceso que se desarrolla con nuestros estudiantes. Bueno, creo que hemos abordado gran parte de este proceso evaluativo y esperamos que sea de su ayuda. Estuvimos hablando de las fases, creo que ya las tocamos toditas, pero hay otros aspectos que son importantes y son esas estrategias de fortalecimiento y seguimiento del aprendizaje. Cuando hablamos de evaluación también tenemos que hablar no solamente de ese fortalecimiento o mejoramiento continuo, sino también de ese seguimiento que se hace en todas las etapas del proceso educativo. Entre las estrategias de fortalecimiento del aprendizaje podemos encontrar como primero comprender los intereses de los estudiantes. Sabemos que un estudiante motivado, pues obviamente puede captar mucho más, no solamente la atención de lo que el docente está diciendo, sino del conocimiento propio que se está impartiendo. Entonces, una de las estrategias que nosotros como docentes podemos desarrollar con nuestros estudiantes para fortalecer, para mejorar, para realizar seguimiento al aprendizaje, es comprender cuáles son los intereses, qué es lo que les motiva a nuestros estudiantes. Hay un factor importante y es que dice reducir las actividades y optimizar el tiempo de las mismas. Yo lo resumo en no es cantidad, sino calidad de actividades que nosotros tengamos que realizar con nuestros estudiantes. Otro punto importante dentro de esta estrategia que podemos aplicar son esas actividades que son variadas, diferenciadas. En muchas ocasiones nosotros como docentes nos centramos en un tipo de actividades, ya sea porque somos el que más utilizamos, porque es el que mejor nos desenvolvemos, pero es importante que no solamente indaguemos otras actividades en las cuales los estudiantes se sientan cómodos, sino que también le presentemos ese abanico de posibilidades de todas aquellas actividades que ellos pueden realizar en su proceso educativo. Otra estrategia es el fortalecimiento de las actividades conjuntas de crear y de construir.
el aprender haciendo. Es importante, no solamente debemos quedarnos en que el niño desarrolle esa parte visual y audible, sino que él también comienza a poner en práctica toda creatividad que él tenga al llevar lo teórico a lo práctico. Actividades compartidas, no solamente tenemos que centrarnos, como dije anteriormente, en una sola tipo de actividad, podemos hacerle lectura, construcción, experimento, incluso dentro de las matemáticas. Pensamos que la matemática solamente es la resolución de ejercicios, pero no, también dentro de las matemáticas podemos comenzar a desarrollar ciertas competencias comunicativas. Aprovechar los espacios y actividades para el aprendizaje. Sabemos que esto es un contexto diferente, por no decir que innovador, pero debemos saberlo aprovechar al máximo, porque en estos momentos el estudiante está en su contexto, conoce perfectamente todo lo que tiene en su hogar y nosotros como docentes podemos potenciar dentro de ese proceso que estamos impartiendo con nuestros estudiantes, él pueda manipular o utilizar todos los instrumentos que están a su alcance dentro de su hogar. Bueno, algo importante, compañera, dentro de estas estrategias de fortalecimiento, no solamente en cuanto a esa parte, digamos que metodológica del docente, también es bueno, y ya para ir cerrando este momento de la estructuración o conceptualización, vemos que una principal estrategia para fortalecer el aprendizaje, obviamente dentro del estudiante, es conocer y vincular la realidad de este en cada una de las acciones pedagógicas, con el firme propósito, pues no solo de que sea motivador para el estudiante, sino que se puedan sobresalir las habilidades que éste posee, ya que son conocedores de lo que se está abordando porque se está desenvolviendo en el contexto que él conoce, ya sea por las experiencias vividas y que pueden ser traídas en esta práctica que esté realizando el docente. Todo esto pues partiendo de las realidades y pueden ser realidades adversas en las que vive y así pueda surgir pues una propuesta que brinde solución a las problemáticas contextuales que el estudiante vive. Compañera Lina, al vincular pues la realidad del estudiante dentro de este proceso educativo, ¿esto hará que surja alguna incertidumbre alrededor de él? ¿Qué tiene para decirnos, compañera? Bueno, sí, claro que sí, Carmelo, y sobre todo estamos experimentando contextos de incertidumbre, pero ¿esto qué hace? Que se otorgue flexibilidad y esto va a ayudar a que se minimice esa incertidumbre. Y si nosotros podemos entender las dinámicas de cada contexto, vamos a poder apoyar el progreso de nuestros estudiantes. Y como bien lo plantea esta lámina, se les va a otorgar a ellos esas herramientas que les van a permitir a ellos navegar en un océano de incertidumbre a través de archipiélagos de certeza. Entonces, pues con estos elementos compartidos en la estructuración, pensamos que podemos aportar un poco a esa concepción que tenemos sobre la evaluación como una estrategia para fortalecer y hacer seguimiento del aprendizaje. Estamos pues con esta intención y esperamos que para nuestros compañeros sea de provecho este espacio que hemos tenido pues para compartir con ellos. Entonces ahora los vamos a dejar con nuestra compañera Cindy Negrete, que tiene a cargo ya el cierre de esta STS. Agradecemos mucho su atención y esperamos pues seguir teniendo espacios para compartir con nuestros compañeros. Así es. Muchas gracias. Queridos docentes, muy buenos días. A partir de este momento iniciamos la transferencia. Durante este espacio vamos a realizar una autorreflexión sobre la evaluación en nuestras guías de aprendizaje. Empecemos a darnos la posibilidad de potenciar la evaluación formativa en nuestras guías de aprendizaje para un seguimiento realmente efectivo de los procesos de evaluación. Teniendo en cuenta esto, vamos a realizarnos las siguientes preguntas. ¿La guía presenta objetivos de aprendizaje? ¿Las guías que hemos diseñado hasta ahora presentan objetivos o realmente se han quedado cortos? ¿O en la forma en que los he formulado son claros para el padre de familia y para el estudiante? Segunda, ¿se establecen criterios en la propuesta de la guía? Si el desarrollo de esa guía realmente me permite a mí
la recolección de evidencias de aprendizaje y qué es lo que espero que los estudiantes aprendan frente al contenido de la guía. Tercera, ¿qué instrumento se utiliza para recoger la información? Cuarta, ¿qué evidencias puedo obtener frente al desarrollo de la guía? Quinto, ¿qué espero que los estudiantes aprendan frente al contenido de la guía? Es importante que tomemos un espacio y analicemos si nuestras guías están cumpliendo con todas estas preguntitas que nos estamos haciendo. Entremos a la valoración y cierre. Tenemos otra pregunta. Y tenemos una pregunta bastante interesante que nos lleva a la reflexión de qué es lo más importante dentro de este proceso, que en todo caso siempre será el de mejorar y acompañar. Dice la pregunta, ¿qué acciones se podrían implementar para poner en práctica la evaluación enfocada en los procesos de aprendizaje y no en la calificación? Es importante que todos nos hagamos esta pregunta, vayamos a fondo, miremos cuál es nuestra respuesta y es importante que recuerden que la evaluación formativa tiene como principio el acompañamiento y el ayudar al otro a crecer. Se trata de mejorar y acompañar el proceso. Gracias a todos por su atención. Esperamos que esta STS haya sido de mucha ayuda en sus prácticas de aula, en la realización de las guías de aprendizaje y les deseamos un feliz día.